contarles que desde la asignatura Introducción a la Didáctica, un grupo de docentes pertenecientes al Instituto de Profesores Artigas, al Centro Regional de Profesores del Suroeste y al Centro Regional de Profesores del Litoral, sede Salto, hemos organizado la conferencia que dará el doctor Eduardo Mizrahi en el día de hoy. Este evento ha contado con el apoyo del equipo de comunicaciones del Consejo de Formación en Educación, de las direcciones de los centros regionales de profesores respectivos, y muy especialmente del Departamento Académico Nacional de Ciencias Biológicas, departamento que pertenece al Consejo de Formación en Educación de la Administración Nacional de Educación Pública. Bueno, contamos con el agrado, el enorme placer de estar aquí con el doctor Eduardo Mizrahi, quien es doctor en Medicina de la Universidad de la República, UDELAR, y que ha realizado estudios de posgrado en Matemática. Fue profesor de Biofísica e integró el Consejo de la Facultad de Humanidades y Ciencias en los periodos en que se proyectó la creación de la Facultad de Ciencias. En esta Facultad de Ciencias de la UDELAR, fue profesor titular de Biofísica y encargado de la sección Biofísica de la Facultad de Ciencias durante el periodo 1990 hasta 2020. Es investigador grado 5 del PDCIVA e investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Sus trabajos de investigación se han centrado en los modelos de redes neuronales y el procesamiento de la información por parte de los sistemas biológicos. Ha publicado varios libros, El segundo secreto de la vida, que trata de la evolución de las ideas que fundaron la biología actual. Además, es coautor de Borges y la ciencia. Es autor del libro En busca de las leyes del pensamiento, que reflexiona sobre el laberíntico proceso desarrollado por la investigación científica, buscando comprender la naturaleza del pensamiento humano. Este libro recibió el premio Bartolomé Hidalgo 2010 en su categoría. En 2019 publicó El álgebra matricial de la lógica, editado por la librería Linardi y Rizzo. Bueno, Eduardo, es un placer recibirte, un gran honor, y bueno, una gran posibilidad también para las estudiantes y los estudiantes de los diferentes centros del país, y también de los colegas, que también hemos visto que se han conectado varios colegas. Bueno, Mariana, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor. Yo toda vez que puedo trato de interaccionar porque me da un gran placer con los formadores de profesores y por los profesores de secundaria, porque sin duda del trabajo de ustedes depende todo, todo. No va a haber ciencia en el Uruguay si no hay la actividad que ustedes desarrollan. Más allá de lo que pase después. Los futuros científicos son cultivados en lo que ustedes hacen. De modo que charlar con los profesores de secundaria y los estudiantes de profesorado, para mí es un placer, y además me consta que estoy hablando a una de las comunidades de mayor trascendencia para el desarrollo del país. Así que ratifico el placer. Después, les decía, un problema. Le decía al principio de esta charla, antes de que se unieran tantos a escucharla, que el problema es el tema. Porque cuando yo doy clases, en general doy clases puntuales de temas técnicos, y tengo dos enfoques, especialmente ahora con la era de la imagen, cuando se adquirió la casi obligación de tener imágenes en las clases y utilizar PowerPoints o análogos. Mis clases se acostumbran, por un lado, seguir un itinerario histórico, por otro lado, tener imágenes de personas. Las personas usualmente no faltan en mis clases porque, aunque estemos tratando un tema técnico, me interesa mucho el itinerario histórico del tema y el carácter humano de los investigadores que participaron. De modo que mis clases suelen tener, como les digo, PowerPoints, porque ahora los uso, aprendí a usarlos más o menos, aprendí a no esclavizarme en el PowerPoint. Al principio el PowerPoint me obligaba, después logré desembarazarme de la obligación del PowerPoint, y una vez que logré esa liberación, el PowerPoint daba mi servicio, y entonces en esa inversión, que lo comento porque me he dado cuenta que muchos profesores siguen esclavos del PowerPoint, lo cual es un problema, pero desembarazarse de esa esclavitud es importante. Yo lo había logrado, y
Y otro asunto de mis presentaciones en PowerPoint es que los textos eran mínimos. Textos mínimos, a lo sumo 2 frases, una frase, ecuaciones, gráficas, imágenes, y yo charlando, ante un pizarrón en general, porque básicamente yo viví en la era pre-COVID. Ahora bien, esta clase que ustedes me invitaron a dar, me parece fascinante el tema, tiene un problema, abarca un siglo. Entonces yo me empecé a buscar investigadores para seguir mis rutinas. Pero una vez que escogí algunos investigadores me daba cuenta que cometí injusticias, enormes injusticias con todos aquellos que no había elegido. Entonces lo que les voy a mostrar transgrede todas mis metodologías de enseñanza y de PowerPoint. Por lo tanto, le pido por favor que no lo imiten nunca lo que les voy a mostrar ahora. Considérenlo algo así como un texto con discontinuidades y no como un PowerPoint, porque no satisface los postulados que en mi opinión debe satisfacer un PowerPoint. Traté de seguir un itinerario que cubra el siglo XX. No voy a mencionar personas, no tengo imágenes de personas, voy a mencionar personas y algunas. Y eventualmente después, en el momento de las preguntas, quizá podamos dar un poco de vida a alguna de las personas relevantes en la historia de nuestra ciencia. Así que bueno, me censuré. En suma, para no ser injusto, porque mi formación está sesgada. Y los profesores que yo admiro y que me formaron y los que conozco son una enorme minoría de todo lo que podría haber en la historia de la ciencia uruguaya y las ciencias biológicas en el siglo XX. Sí, bueno, me estoy un poco excusando, aunque uno nunca debe excusarse, pero yo me estoy excusando por lo que les voy a mostrar ahora. Ahora voy a compartir pantalla. ¿Ustedes ven esto? ¿Se ve lo que estoy proyectando? Sí, perfectamente, Eduardo. Bien. Así que este es el tema que habíamos elegido como Oriana, lo titulamos así. Y voy a basar mi charla en una gráfica sin escalas. Les estaba diciendo que hay 2 enfoques. Uno es este que figura acá, la historia de personas, que a mí me gusta mucho, que es lo que suelo elegir, y en cierto modo la otra es la historia de etapas. Acá tuve que optar por la segunda. Entonces, por esta charla vamos a hacer historia de etapas. Y las etapas las voy a representar con este gráfico, que es un gráfico, este es un gráfico cualitativo. Si mi voz se dispersa porque yo me estoy amacando en la silla, yo suelo dar clases caminando de una punta a otra del salón, pero cuando estoy en una silla no tengo muy claro cómo tengo que estar, pero si dejan de oírme me avisan, y yo me acerco más al micrófono. Les decía que yo voy a basar mi charla en esta gráfica, que es una gráfica sin escalas en el sentido de que no hay ninguna real proporcionalidad matemática entre los periodos, pero acá en el eje horizontal pretendí dividir lo que les voy a contar en 3 etapas. Una etapa 1, que va de 1900 a 1973, el año del golpe de Estado. Una etapa 2, en rojo, que es la etapa de la gran crisis de nuestra ciencia y que va de 1973 a la apertura democrática del 85, y una etapa posterior que va del 85 al 99. Y en la escala vertical pretendo mostrar, en cierto modo, el volumen de científicos activos, el número de científicos activos. Entonces, lo que esquemáticamente esto puede demostrar es que hubo un incremento sostenido de científicos activos. Estoy hablando del área biológica. Hasta el año de la dictadura, después hubo un derrumbe, pero sobre este derrumbe después le quiero hacer importantes comentarios porque no lo quise derrumbar a cero, ni lo quise derrumbar al nivel de 1900. Fue un derrumbe, pero que retuvo un monto de científicos activos y luego comenzó un proceso extraordinario, cuyas razones les voy a comentar, aunque creo que ustedes todos las conocen. Entonces empecemos por la primera etapa.
Ya empiezo resumiendo todos los textos ilegibles que les voy a mostrar, porque no voy a leer los textos que les voy a mostrar, son como una ayuda a memoria que me puse básicamente para mí. El concepto es que en esta etapa la ciencia uruguaya, especialmente las ciencias biológicas, tuvieron un despliegue enorme. Y llegamos a 1973 con científicos uruguayos extraordinariamente prestigiosos a nivel mundial, con una ciencia uruguaya con contribuciones reconocidas, con actividad científica sostenida, no exactamente en todas las áreas. Yo destacaría básicamente las ciencias biológicas, la matemática, no así la física. La física logró una explosión luego, sí la química, y bueno, no existía exactamente la informática en ese momento, pero en suma teníamos al menos 3 ciencias que tenían contribuciones reconocidas mundialmente: ciencias biológicas, matemática y química. Y en cambio una postergación de la física, no en la educación secundaria, donde la física estaba muy bien enseñada y representada, sino en la investigación científica. No es que no hubiera muy buenos físicos, pero es una ciencia que había adquirido menor desarrollo que las otras. Esto es lo que les acabo de decir. Logros relevantes. Y en particular las ciencias biomédicas, además, aparte de lo que es la biología per se, las ciencias biomédicas tuvieron impacto mundial en muchos dominios de las ciencias biomédicas, que en general resultaron de un desarrollo de la medicina que en Uruguay fue muy temprano y que se incubó ya en el siglo XIX, hacia finales. Un punto interesante para que alguno de ustedes alguna vez lo investigue, si tiene que hacer alguna monografía o una tesis, es esta revista. Esta revista, que ya existía en 1930, Archivos de la Sociedad de Biología de Montevideo, recogía trabajos de investigación originales. Y esto duró muchas décadas. Este es el aspecto que tenía en la revista cuando yo ingresé en la universidad, que todavía se publicaba, creo, se había publicado hasta hace muy poco antes. Es decir, que hay muchas décadas de archivos de la Sociedad de Biología de Montevideo donde pueden ustedes indagar cómo y qué se investigaba, porque esta era una revista de resultados originales. Además estaban los anales de la Facultad de Medicina, que también contenían usualmente ya desde 1910 contribuciones originales a distintas áreas de las ciencias biomédicas, incluyendo las básicas. Y después había otra cantidad de publicaciones que denotaban una actividad científica importante. Este es un tema lindo para investigar, para alguna monografía o alguna tesis, porque lo merecería. Yo nunca lo hice, pero le comento, porque recuerdo sí que la revista esa tenía un gran nivel, la revista local. Igual que los anales de la Facultad de Medicina. Ahora, ¿dónde se hacía ciencias biológicas desde el punto de vista de la investigación? Básicamente, en un primer momento, en las facultades profesionales de la Universidad de la República. Entonces, acá les muestro los edificios centrales. Este es el edificio central de medicina, donde estaba el laboratorio donde yo me formé. Ahora, este edificio central no era lo único. En Facultad de Medicina había el Instituto de Higiene, había pisos del Hospital de Clínicas, estaban los laboratorios de investigación de la Facultad de Medicina dispersos, como pasaba con las otras facultades, en distintas regiones geográficas, casi todas en Montevideo, excepto Facultad de Agronomía. Otra facultad importante fue la Facultad de Química, porque a pesar de ser de química, en ella se desarrollaron muchos estudios vinculados a la biología. La Facultad de Química nació como una especie de anexo a la Facultad de Medicina. No existía incluso General Flores cuando se construyó la Facultad de Química, entonces formaba una especie de campus. Hay imágenes de 1910 por ahí, donde ustedes ven una especie de campus donde la Facultad de Medicina tiene 2 largos brazos, uno de ellos son los brazos laterales de la actual Facultad de Química. La Facultad de Veterinaria, donde se desarrollaron importantes contribuciones en las ciencias fisiológicas, en la biología animal, en la microbiología, y la Facultad de Agronomía, que tiene un gran desarrollo de las áreas
vinculadas a la agroindustria y también a la microbiología asociada. Quiere decir que entre estas facultades profesionales había una investigación biológica viva, con contribuciones importantes, y que fueron crecientes a lo largo de la maduración de la universidad. Esto es lo que les dije. Ahora, quiero comentar que estos investigadores de las ciencias básicas de la universidad, algunos estaban graduados, y muchos de ellos de los más capaces, eran gente muy bohemia que se concentraba en las ciencias básicas y que no se graduaba nunca. Por fortuna, la universidad adquirió tolerancia y permitió el ascenso académico a grados altos y a la dedicación total, cuando se creó, a personas que no tenían los diplomas profesionales de las facultades profesionales. Pero ya empezó a generarse en aquella época, y en particular la Facultad de Medicina lo había propuesto, la búsqueda de algo así como profesionalización del investigador básico, con diplomas de doctorado. El único doctorado académico que se había creado fue en 1928 aproximadamente por un hombre muy extraordinario que fue Domingo Giribaldo, que era un químico. Domingo Giribaldo, creo que ya en el 28 era un hombre de avanzada, que había trabajado con María Sklodowska-Curie en Francia y con una gente totalmente brillante, y que era muy famoso en Uruguay porque había propuesto una alternativa muy inteligente a la medida de la acidez y de la alcalinidad, que se llamó PR, que casi le gana al pH que finalmente prevaleció, pero perdió la batalla ante Sørensen, que fue el investigador sueco, y el PR de Giribaldo quedó como un recuerdo uruguayo, pero una medida inteligente de alcalinidad que muchos médicos estaban interesados en que se adoptara, porque en esa medida de Giribaldo la acidez daba un número positivo, la alcalinidad daba un número negativo, la neutralidad daba 0, y además era independiente de la temperatura, en fin, tenía virtudes físico-químicas. Pero bueno, no prendió, lamentablemente. Pero a lo que voy es que ya hubo un doctorado en la Universidad de la República, pero que fue casi virtual, porque muy pocos estudiantes de Facultad de Química cursaron el doctorado en ciencias básicas de la Facultad de Química. De modo que las otras facultades no tenían forma de profesionalizar como investigadores a sus científicos. Luego apareció ya tempranamente, en el año 27, por iniciativa de un hombre extraordinariamente importante en nuestra ciencia, que fue Clemente Estable, el Instituto de Investigaciones Biológicas, dedicado exclusivamente, y fue el primer instituto dedicado exclusivamente a la investigación básica. Clemente Estable era un prohombre, era un hombre anticipado, pero solo tenía el título, tenía el título de maestro de educación primaria, no tuvo otro, pero con este título y su talento y además el haber podido vincularse y viajar a España y vincularse al grupo de investigadores de alumnos de Santiago Ramón y Cajal que estudiaban la estructura celular, histológica, citoestructural del sistema nervioso, Clemente Estable adquirió una cultura científica extraordinaria. Él tomó cursos en la Facultad de Medicina, se interesó mucho en la pedagogía, como ustedes presumiblemente saben, y no quiso nunca tener otro diploma que el de maestro, porque le bastó. Fundó un instituto que fue el primer instituto de investigación básica del Uruguay, ¿sí? Y que tuvo luego y sigue teniendo roles extraordinariamente importantes para la consolidación de nuestra investigación científica. Primero fue un instituto del Ministerio de Salud Pública, después pasó a Educación y Cultura. Cuando falleció Clemente Estable, cambió su nombre, Instituto de Investigaciones Biológicas, a llamarse Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Merecido homenaje. Esta es una foto que me costó encontrarla, porque les comento que esta hermosa frase de Clemente Estable, que pusieron los estudiantes que trabajan en el instituto cuando hubo un evento, pusieron una frase que es extraordinariamente importante, que es: con ciencia grande no hay país pequeño. Firmada Clemente Estable,
Esta frase duró algo así como una noche o 2 noches, porque posteriormente los grafiteros, que creo que piensan que la imagen es un poco más importante que los conceptos, la empezaron a destruir. Entonces me costó mucho encontrar esta imagen y la saqué de internet, que contiene la frase de Clemente Estable, que me acuerdo porque yo iba en auto todo el tiempo por Avenida Italia para ir a la Facultad de Ciencias, y la vi nacer y la vi morir a la frase. Y creo que su duración de vida fue del orden de 2 días. Si ustedes ven en internet imágenes de Clemente Estable, ya la van a ver grafiteada también, completamente discontinuada por supuestos manchones y textos y demás. Pero esta frase es muy bonita. Con ciencia grande no hay país pequeño. Y esta es la imagen actual del instituto, que se prolonga mucho hacia la otra calle, hasta la paralela a Avenida Italia, pero que nació, sin embargo, como un cuartito muy modesto, que a partir de las contribuciones que fue haciendo el instituto, luego logró la financiación de este hermoso edificio, que es el que tiene hoy. Y otro hito importante fue la creación de la Facultad de Humanidades y Ciencias, que pasó en 1945. Este instituto, Clemente Estable, se creó en el 27. La Facultad de Humanidades y Ciencias se creó en el año 45 y fue ahí donde se enfocó por primera vez la formación profesional de investigadores en ciencias biológicas. También en otras, virtualmente en física, aunque se activó poco. Recién al final de los años 60, principios de los 70, empezó a funcionar medianamente porque un gran físico vino y se instaló en Uruguay, pero los cursos se hacían básicamente en Facultad de Ingeniería. Lo mismo que los cursos de química, se hacían en química. En cambio, ciencias biológicas adquirió mucha fuerza y se creó el diploma de licenciado en ciencias biológicas, que era un diploma que implicaba una formación excelente, pero no en todas las áreas de la biología. No hubo gran superposición con las áreas muy desarrolladas de medicina, digamos ciencias fisiológicas, bioquímica. Esas están básicamente fuertes en la Facultad de Medicina. En cambio, áreas que estaban débiles en la Facultad de Medicina, zoología y genética en particular, y luego paleontología, tuvieron una gran fuerza en la Facultad de Humanidades y Ciencias. Y la gente que se formó allí tenía una formación excelente. Y la zoología adquirió una gran preeminencia en Uruguay, y luego la paleontología también. Y la genética en particular en íntima interacción con el Instituto Clemente Estable, donde estaba Francisco Sáenz, que era uno de los grandes genetistas del Uruguay. El edificio inicial de la Facultad de Humanidades y Ciencias fue un edificio histórico que yo no sé bien la historia de este edificio, creo que se llamaba Hotel Nacional, y lo había creado Reus, ese gran visionario de la arquitectura uruguaya, con barrios que llevan su nombre en Montevideo, con la idea de crear un hotel de super lujo, principio del siglo XX, para que cuando los visitantes de Uruguay llegaran a la aduana, esto está adyacente al puerto, tuvieran una especie de hotel lujoso en que instalarse. Pero el negocio no salió bien y este edificio tuvo muchas peripecias. Finalmente lo adquirió la Universidad de la República e igual en su poder envejeció, no lo pudo mantener muy bien. Yo iba mucho acá porque tenía una muy querida amiga que trabajaba en biología celular en los laboratorios de este edificio, y cuando uno pisaba el suelo del edificio, ya el suelo daba cierta inseguridad, porque había vibraciones, estaba extraño. Después lo desafectaron y la facultad se mudó a Tristán Narvaja. Y el último hito que les quiero mencionar de la etapa esta inicial predictadura fue la creación al final de la década de los 50 del régimen de dedicación total, que esto cambió todo. A partir de ahí hubo un gran empuje de la investigación básica, porque los docentes pudieron dedicarse exclusivamente al trabajo de investigación y docencia, con una dedicación horaria muy fuerte, exclusivamente dedicada a la investigación. Y que dice investigación y recursos humanos asociados, es decir, formación de investigadores. Esto ocurrió a fin de los 50, esta es una tabla medio actual, pero donde muestra que quienes tienen más dedicaciones básicas son usualmente, dedicaciones totales son básicamente los
investigadores en ciencias básicas y también la gente que se dedica a las ciencias sociales y a las artes, que son quienes menos tienen posibilidades de desarrollo profesional y de desempeño profesional. Es una gráfica que muestra lo mismo. Este descenso hacia el grado 5 de las ciencias básicas no es porque haya desinterés, sino porque es la pirámide de reparto de investigadores en ciencias básicas. La Facultad de Ciencias, yo creo que por lejos es la que tiene, quizá compartido con humanidades y ciencias sociales sumadas, pero la Facultad de Ciencias per se debe ser la que tiene por lejos más porcentaje de ciencias básicas. Ahí después me van a poder corregir Flavio o Gonzalo si me estoy equivocando mucho. Y después vino la dictadura. En la época de la dictadura, el derrumbe de la actividad de investigación en la Universidad de la República fue total, dramático. Total, perdón, casi total. Diría brutal, más que total, porque no fue total. Pero fue tremendo. En esa época, una enorme cantidad de grupos de investigación desaparecieron, de hecho, porque sus líderes científicos tuvieron que exiliarse. Algunos por tener actividad política muy visible y otros aún con actividad política moderada, dada la clasificación que utilizaba la dictadura militar en categorías A, B, C. Dentro de ese contexto ocurre que muchos científicos tuvieron que dejar el país, porque de hecho cuando eran investigadores de dedicación total no tenían otra cosa que hacer en la vida que ser investigadores de dedicación total. Y como estos científicos uruguayos se cotizaban muy, muy bien en el exterior, muchos de ellos, por fortuna, pudieron encontrar posiciones altas en el exterior. Estamos hablando de México, estamos hablando de Suecia, estamos hablando de Francia, básicamente, estamos hablando de Gran Bretaña, Estados Unidos. Es decir que, en algún sentido, esto mostraba el alto nivel a que había llegado nuestra ciencia, porque esta gente no tenía que estar mendigando lo que se fueron, no tenía que estar mendigando cargos. Los obtenían con facilidad por su prestigio. Por ejemplo, en el laboratorio donde yo trabajaba, cuyo líder era Mario Calcaño, brillantísimo bioquímico, se dedicaba a la enzimología, que es el área en la que yo me formé. Mario Calcaño tuvo que instalarse en México porque no pudo mantener su cargo en la Facultad de Medicina. Y nuestro grupo se disolvió. Eugenio Prodanov, otro de los extraordinarios científicos, no pudo mantener su cargo, aunque se quedó en Uruguay. Igual por suerte pudo luego tener una beca del gobierno francés y viajar, y no se desconectó totalmente de la ciencia, y trabajó en ese periodo y ganó su vida pobremente, en algún sentido, asistiendo en un laboratorio de análisis clínicos a la jefa de laboratorio, usando para eso su expertise bioquímica. Pero claro, no se comparaba con lo que era su rol previo. Ellos dos fueron dos de mis maestros, que no pudieron quedarse con cargos. Uno en Uruguay y Mario Calcaño, exiliado en México y con un cargo muy importante luego en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora, Mario podía volver al Uruguay, no tenía impedido volver y sus padres estaban acá y venía, y nosotros mantuvimos un vínculo continuo. Y posteriormente Mario desde México me ayudó mucho. Yo tuve la suerte de tener una beca del gobierno francés también. En ese momento el gobierno francés daba becas a quien quisiera. Las becas aparecían en la prensa. Muchos profesores de secundaria se formaron mediante las becas del gobierno francés. Y yo tuve una beca del gobierno francés que me permitió reciclarme en cierto modo en ciencia, en mi ciencia, a pesar de que ya no tenía a mi maestro en Uruguay. Y eso me ayudó enormemente. Eso me permitió viajar mucho porque luego ya he creado los vínculos. Es decir, que yo en la dictadura viví en Uruguay, pero con la oportunidad de viajar mucho, lo que para mí fue una oportunidad extraordinaria. Ahora, a pesar de esta desertificación muy grande de los laboratorios de la Universidad de la República,
en muchos sitios, en una pequeña cantidad de sitios se mantuvo una muy intensa actividad científica. Es decir, que unos pocos laboratorios mantuvieron mucha actividad científica. Y quien dice científica dice actividad de formación de recursos humanos también. Y eso van a ver que fue parte del capital humano crucial para lo que luego pasó cuando la dictadura terminó. Es decir, que la Universidad de la República retuvo laboratorios importantes. Por ejemplo, yo estaba en un laboratorio de la Facultad de Medicina que dirigía la profesora Elia Núñez. Ella con su talento lograba mantener, ella era la grado 5, que es el grado más alto de la universidad, logró mantener una vida muy intensa dentro de lo que es el Departamento de Biofísica de la Facultad de Medicina, protegía a sus subordinados, facilitaba que estos tuvieran becas. Elia tuvo un rol, es una gran amiga y tuvo un rol crucial también en la Facultad de Medicina, lo mismo que la gente que estaba en neurociencia, que mantuvo la actividad, en particular evoco la actividad intensa de Ricardo Beruti, otro de los grandes neurocientíficos que tuvimos, que mantuvo sumamente viva la actividad en neurociencia, al punto que luego neurociencia tras la dictadura llegó a ser también una de las áreas más fuertes y potentes en Uruguay. Y ello en simbiosis con el Instituto de Investigaciones Biológicas, el Clemente Estable, que no se llamaba así en aquella época, porque además allí, al no ser un instituto de formación docente, había una mayor tolerancia a la retención de cargos y personas que estaban categorizadas con la famosa B en aquellos tiempos, que no podían mantener cargos universitarios o cargos docentes en el IPA, donde fuera, podían sin embargo mantener cargos de investigador. Por lo tanto, eso también fue crucial. El Clemente Estable mantuvo muy intensa la actividad de investigación, cuestión que junto a lo que les contaba antes va a ser fundamental para el renacimiento de la ciencia en el Uruguay. Y les decía que no solo mi profesor, sino muchos de los profesores exiliados mantuvieron contactos estrechos con sus jóvenes estudiantes que estaban residiendo en Uruguay y les conseguían becas y los hacían viajar e ir a congresos, y eso también fue una colaboración de los profesores del exterior que fue continua con los investigadores que estaban, sobre todo investigadores jóvenes, sus alumnos, que estaban residiendo acá. Ese fue un periodo muy, muy dramático por un lado, y sin embargo mostraba valores que para lo que vivimos esa época fueron muy importantes. Ahora, en el año 82 pasó algo crucial también, y ahí ya hubo un evento institucional, que fue la creación de la Sociedad Uruguaya de Biociencias, la SUB, que tenía un propósito y que contaba con el apoyo de nuestro más prestigioso científico de la época, que era el profesor Roberto Caldeiro Barcia, que estaba en Uruguay. Bueno, Caldeiro Barcia era tan famoso que estaba en Uruguay a ratito, porque era el hombre que más viajaba en el Uruguay siempre, antes, durante y después de la dictadura. Fue ahora les hablo un poco de Caldeiro, pero fue el hombre que inventó una ciencia, que fue la vinculación entre la fisiología del parto y el sufrimiento fetal, entre otras muchas cosas, y su nombre está inscrito en la historia de la medicina mundial. Las unidades de contractilidad uterina se llaman unidades Montevideo. Es decir, Caldeiro Barcia además era en este momento un funcionario de Naciones Unidas, porque había un instituto en Uruguay, que era el Centro Latinoamericano de Perinatología, que lo dirigía él, que era un instituto internacional donde venían becarios de todo el mundo, y por lo tanto Caldeiro tenía la fuerza política y personal como para proteger, con su nombre, a una sociedad cuyo propósito era crear espacios libres para que existieran congresos científicos en los que participaran todos los científicos, incluso los excluidos por la dictadura militar que estuvieran en Uruguay. Acá, por ejemplo, les muestro el documento fundacional, cuyos dos presentadores son dos eminentes investigadores del Instituto Clemente Estable, Félix Laborde, un microbiólogo, y Omar Trujillo, uno de los más importantes neuroanatomistas que tuvo el Uruguay y que sigue actuando, sigue activo, creo, o
aproximadamente activo, fundaron la Sociedad Uruguaya de Biociencias en el marco de una reglamentación que acababa de aprobar la dictadura militar, que era una nueva reglamentación de sociedades civiles. Entonces Caldeiro aprovechó rápidamente la idea e indujo la creación de esta sociedad junto con otra gente de Clemente Estable, como los que presentan el documento, y entre los cometidos estaba reunir y vincular a las personas que se dedican a diferentes ramas de la biociencia, organizando actos científicos y acá presentación de trabajo, bla, bla, bla. Todo esto seguía los requisitos que habían impuesto en la creación de sociedades civiles, pero con el formato de la creación de una sociedad científica. Y esa sociedad fue tan importante que a partir de ahí se permitió y ocurrió que empezaron a haber reuniones científicas periódicas y los jóvenes que tenían resultados los pudieron empezar a presentar en estos congresos que organizaba la Sociedad Uruguaya de Biociencias, que con los años y con el devenir de la democracia se transformó en una de las sociedades científicas más grandes del país, que sigue llamándose Sociedad Uruguaya de Biociencias. Acá les presento la primera comisión directiva, donde estaba Caldeiro García de presidente, lo que le hacía un poco invulnerable. Por acá atrás estaba yo, que era muy joven. Se cuidó mucho el diseño de esto, les comento, porque se buscó que en lo posible nadie de la gente que estuviera acá tuviera antecedentes políticos registrados, como para que todo esto filtrase bien ante el gobierno militar, porque iba a ser sumamente escrutado. Esto filtró bien. Acá estaba mi profesora, Elia Núñez, estaba otro querido profesor mío de bioquímica, Israel Cork, acá había genetistas, había investigadores que se repartían entre la universidad y Clemente Estable. Y una de las cosas que ocurrió es que se empezaron a crear las seccionales. Esta fue la primera, de hecho, yo tuve cierta participación en ella, que eran algo así como división de las biociencias en áreas. Seccional biofísica fue la primera, después creo que apareció bioquímica y biología molecular, después microbiología. Y lo importante es que en estas seccionales integraban la seccional, por ejemplo, en el caso de la de biofísica, biofísicos que estaban en sus casas, que estaban expulsados de la universidad, pero que con este ardid y con la protección de Caldeiro García pudieron ya integrarse en época de la dictadura a la actividad científica. Eran los instrumentos de esa época tan dura para intentar renacer. Y luego la etapa más importante de todo esto ocurrió entre el 83 y el 84, en un complejo proceso que tenía una vieja incubación universitaria, pero que se concretó en el Instituto Clemente Estable, y que fue la incubación, no la concreción todavía, pero sí la incubación, creando un vínculo con Naciones Unidas de lo que iba a ser el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas. En este libro, y acá termina el proceso de la dictadura, que es un libro que escribió Adriana Barreiro, se analiza con detalle cómo fue creado el PRODECIVA, quiénes participaron, cuál fue el procedimiento político, la incubación durante la dictadura. Uno de los prerequisitos de que el PDCA pudiera existir es que hubiera ciencia activa en el Uruguay. Uno de los cometidos era repatriar científicos, y para ello se esperaba que hubiera un ambiente de recepción. Y el otro, como van a ver enseguida, cuando les voy a mostrar el documento más importante de la ciencia uruguaya, yo creo, era crear diplomas profesionales en ciencias básicas. Y ahí es que entramos en democracia, con ese clima, que era un clima de reconstrucción. Era como un embrión, que luego pudo desarrollarse plenamente a partir del año 1985. Y ahí entramos en la tercera etapa de mi charla, donde en esa etapa 3 de reconstrucción de la ciencia nacional pasaron básicamente muchas cosas, pero yo voy a destacar 3. La creación formal del PDCIVA, el regreso al país de los científicos que residieron en el exterior durante el periodo de la dictadura, no de los todos lamentablemente, sino de los que pudieron regresar, porque no habían constituido sus familias y porque tenían condiciones que le permitían regresar, y la creación de la Facultad de Ciencias. Respecto a la creación formal del programa PDCIVA,
como les digo, tuvo esa incubación que involucró un complejo proceso de diagnóstico de la viabilidad de un programa de este tipo, la posibilidad de conseguir financiación parcial de organismos internacionales, y el PDCIVA requería un diagnóstico de quiénes eran científicos en Uruguay cuando la dictadura terminó. Un diagnóstico de eso. Acá les muestro lo que les decía yo, creo que es el documento más importante de la historia de nuestra ciencia, que es el Convenio para el Desarrollo de las Ciencias Básicas. Esto se hizo, fíjense, antes de la dictadura militar era impensable por las tensiones políticas que hubiera una estructura de, digamos, de cogestión entre la Universidad de la República y el Gobierno Nacional. En esa época se creó el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, que fue un convenio entre el Ministerio de Salud y Cultura, que estaba representado por la doctora De la Reta. Ustedes habrán visto los homenajes a esta mujer extraordinaria, y que se cumplen este año 100 años de su nacimiento. Era la ministra de Cultura. Entre paréntesis, también se cumplen 100 años del nacimiento de Caldeiro Barcia, y va a haber un evento académico importante el fin de septiembre al respecto. Después confirman esto el contador Samuel Lichtenstein, que era el rector de la universidad, que fue restituido a su cargo después de su exilio en México. Y después hay la firma de un representante de Naciones Unidas. Les voy a mostrar eso, pero en el preámbulo hay consideraciones totalmente profundas sobre el vínculo entre la política científica y el desarrollo nacional, y las causales que motivaron la creación de este programa. La importancia del avance de las ciencias en todos los planos, la importancia de la enseñanza de las ciencias y la difusión de la cultura para la colectividad. Acá se habla del retroceso en la cultura y la crisis que se produjo por el deterioro de la ciencia en el país. Y acá vienen cuestiones cruciales vinculadas a la creación, lo que es la ciencia, su importancia nacional, y termina con algo que la universidad no lo había logrado en sus casi, no sé, 90 años de vida, que era acordar la creación de otorgamiento de títulos de posgrado, cosa que acordó la universidad hacerlo en esta instancia, títulos de posgrado que dependían del programa. Acá les muestro cómo está estructurado el programa, que más o menos sigue estructurado parecido. Tenía un director académico que lo proponía el Poder Ejecutivo, y que para la primera comisión directiva fue Caldeiro Barcia, un subdirector académico que lo proponía el Ministerio de Educación y Cultura, pero que lo hizo en acuerdo con la Universidad de la República, y que fue el profesor Cabaña. Cabaña es uno de los matemáticos más relevantes del Uruguay. Enrique Cabaña es uno de los mayores expertos en estadística del mundo, y se había repatriado. Él hizo su exilio en Venezuela y fue el codirector del programa durante muchos años. Después, así que simbólicamente había un fisiólogo como Caldeiro Barcia y un matemático dirigiendo el programa. Después, 3 representantes de la Universidad de la República. Yo fui uno de ellos cuando Jorge Brovetto pasó al rectorado de la universidad por el año 90, y permanecí 16 años, aunque parezca un abuso, como uno de los 3 representantes de la universidad en la comisión directiva del PDCIVA. Después 3 representantes del Poder Ejecutivo. Se dan cuenta, esta vinculación, este cogobierno Poder Ejecutivo-Universidad, fue una de las grandes novedades que aportó la democracia, que se mantiene hasta ahora para el PDCIVA. Uno de los representantes del Poder Ejecutivo va a ser un investigador del Instituto Clemente Estable, que es un instituto que ya en ese entonces era el Ministerio de Educación y Cultura. Después, coordinadores de áreas, es decir, que las áreas tenían que acordar, de modo que biología, que era tan grande, no se devorase a la física, que tenía que crecer y que era chiquitita. Y después representantes de los investigadores y un representante de los estudiantes cuando los hubiera, porque en su primer momento no hubo. Después los hubo, y cuando los hubo se integraron en la comisión directiva. Y la firma de ese documento histórico tenía a De la Reta, a Samuel Lichtenstein
y a Pedro Mercader, que era un representante de Naciones Unidas y contribuyó enormemente en las negociaciones que consolidaron el programa. Y la firma es de 12 del 86. La negociación por llegar a este acuerdo duró más o menos 2 años. En el 87 se designó el primer grupo de investigadores de primer nivel. Esta carta es una carta que yo recibí, que uno de los documentos que más me dejó feliz en la vida, pues yo integré el primer grupo de investigadores de primer nivel. Acá tenían personas de casi todas ellas estaban en el Uruguay, algunas ya se habían repatriado y algunas estaban por repatriarse y unos poquitos no lo lograron, porque sus familias estaban consolidadas en el exterior, porque sus hijos ya tenían edad de iniciar estudios universitarios, etc. Luego este grupo inicial fue particionado en grado 5 y grado 4, y a partir de acá se empezaron a ya elaborar los procedimientos de formación en las distintas áreas de la ciencia. Acá hay investigadores de todas las áreas de la ciencia. Y se crearon, le decía, no, perdón, acá le dije mal. Acá están los investigadores del área de biología de primer nivel. Y entonces empezaron a crear las subáreas del PDCIVA, zoología, bioquímica, biología molecular, genética, neurociencia, etc. Y se empezaron a elaborar los programas. Y ya en el año 92 aparecieron los primeros magíster en ciencias biológicas y un tiempito después empezaron a aparecer los doctores. El segundo hito fue la creación del convenio de repatriación, que formaba parte de la Comisión Nacional de Repatriación, que se creó a poco de retornar a la democracia, y con la universidad en particular hubo un convenio para repatriar investigadores universitarios, investigadores científicos. Ese convenio también lo firmaban el diputado Víctor Bayán, que fue el presidente de la Comisión Nacional de Repatriación, que tuvo un rol extraordinario en esa época, después Samuel Lichtenstein y Adela Reta. Y en el campo de la universidad, en el que esto está trazado, Jorge Brovetto, que era asistente de Lichtenstein, a todos los que habíamos viajado en esa época, que éramos bastantes, nos pidió que diésemos nombres de investigadores que conociéramos, que estuvieran fuera del país, para que ellos los contactaran y para hacer la estimación de los montos, porque esto implicaba el pasaje de retorno, etc. Y se estima que en el orden de 170 y tantos investigadores ingresaron al Uruguay en ese marco, lo cual es mucho, porque esos 170 y tantos trajeron la experiencia, eran muchos menos de los que se habían exiliado, pero fueron muchos los que se repatriaron. Yo diría que casi todos los matemáticos se repatriaron, muchos biólogos, y eso incluyó traer al Uruguay, muchos físicos, y eso incluyó traer al Uruguay toda la experiencia que da haber estado tantos años en el exterior. Y el último hito de este proceso, que fíjense que se precipitó del 85 al 90, fue la creación en el 90 de la Facultad de Ciencias. La facultad se creó, primero tuvo un proceso, digamos, embrionario, bastante subterráneo, donde el profesor Mario Otero, que fue reintegrado a su cargo de decano de Humanidades y Ciencias, cuando ingresó en la Facultad de Humanidades y Ciencias como decano, ya vino con la idea de crear un procedimiento que lograse separar la Facultad de Humanidades y Ciencias en dos áreas, una Facultad de Ciencias y una Facultad de Humanidades. Y tempranamente inició un proceso de reclutamiento de investigadores básicos, físicos, matemáticos, biólogos moleculares, que se instalasen en la Facultad de Humanidades como para poder luego presentar a la universidad un proyecto de transformación. Ese proyecto fue convincente, la universidad lo adoptó y luego se discutieron distintas alternativas de ese proyecto y terminó creándose en la Facultad de Ciencias. Un protagonista notable de este proceso, luego de Mario Otero, fue Mario Yebor,
el otro Mario que tuvo un rol crucial en la consolidación del proyecto Facultad de Ciencias y que luego pasó a ser el primer decano. La historia de la Facultad de Ciencias se contó hace poquito porque el año pasado se cumplieron sus 30 años y la Academia Nacional de Ciencias hizo un concurso que se llamó Premio Mario Shevor, que lo ganó una autora, Adriana Ciancone, que hizo un libro muy exhaustivo sobre la creación de la Facultad de Ciencias. Esta es la carátula en la que figura la vieja entrada, la entrada al viejo edificio de Estanar Baja, y este es el actual edificio de la Facultad de Ciencias que lleva el nombre de Mario Shevor. Y termino comentándole que una de las cosas que pasó en el área biológica fue el cruzamiento mutuo de áreas, cosa que había sido muy difícil en la época predictadura. Las áreas de la ciencia biológica habían permanecido, se habían desarrollado mucho, pero como compartimentos estancos. En cambio, luego, con la interdisciplinaridad que ya el propio PDCIBA imponía, se fue creando una interacción fuerte entre áreas diferentes, especialmente en la formación de investigadores. Y eso resultó porque ocurrió una simbiosis total entre lo que era el PDCIBA y la Facultad de Ciencias. Había una interacción muy fuerte, prácticamente todos los investigadores del PDCIBA, mejor digo al revés, todos los docentes de la Facultad de Ciencias eran investigadores del PDCIBA, que además estaban los investigadores del PDCIBA instalados también en biología, en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Química, en la Facultad de Veterinaria, Instituto Clemente Estable, etc. Pero la Facultad de Ciencias, ella misma en sí, se creó en clara simbiosis con el PDCIBA. Interacción mutua. Y como despedida les muestro un trabajo que hicimos en nuestro laboratorio, cuando aparecieron las teorías matemáticas de desarrollo de redes que fueron muy alentadas con la creación de la Internet, se creó un territorio científico que hoy tiene una expansión enorme, que se aplica a las redes tecnológicas, pero también a las redes genéticas, a las redes metabólicas, a las redes sociales. Bueno, nosotros, noveleros e interesados en estas nuevas técnicas, decidimos aplicarlas al crecimiento de la interdisciplinariedad en el área biológica del PDCIBA. Y logramos publicar un artículo finalmente donde mostramos que y la evaluamos la evolución del área biológica a partir de los tribunales de maestría. Y en el 90 las interacciones eran bajas, en el 94 empezaron a ser muy fuertes, en el 98 empezaron a ser fortísimas, y en el 2006, ahí mientras me fui del siglo que me concedieron, pero igual se lo muestro, esto muestra un crecimiento enorme de las interdisciplinas, porque al principio los tribunales eran de las áreas específicas. Una tesis de zoología tenía miembros de un tribunal que eran zoólogos. Pero a partir de por acá, ya una tesis en zoología podía tener un biofísico. De hecho, yo integré algún tribunal de tesis de zoología. Y una tesis de neurociencia podía tener un zoólogo también. Y así empezaron a entrecruzarse las áreas, porque los integrantes del tribunal tenían que ver con el tópico que había investigado el joven que defendía su tesis. De manera que eso fue otro hecho muy novedoso que fue alentado por la creación de esta novedad que fue el PDCIBA. Ahora, quiero señalar, y con eso termino, esta es una gráfica de más o menos lo que les mostré, pero no importa, es una muestra del crecimiento sostenido de la interdisciplinariedad a medida que crecían los tribunales. Pero les quiero comentar que la interdisciplinariedad no implicó cancelar las disciplinas, sino que el mejor éxito se tuvo porque la gente conocía su propia disciplina y a su vez tenía formación y cultura como para interaccionar con colegas de otras áreas, que es de hecho la tendencia creciente en el mundo de la investigación de hoy. Un biólogo que se dedica a la neurociencia tiene que poder entender aspectos vinculados a la evolución,
vinculados a la genética, vinculados a la matemática del funcionamiento neural, vinculados a muchas otras cosas. Entonces la formación hoy implica quizá mantener disciplinas y acompañar la formación en la disciplina con capacidad de interaccionar con otros investigadores. Bueno, les agradezco la atención. Espero no haberme pasado mucho. Un poco me pasé, pero bueno. Y ahora me mantengo atento a las preguntas que ustedes quieran hacer. Bueno, muchísimas gracias. De La nada. verdad que muy agradecida. Hermosa la conferencia o charla, un material muy rico, una recopilación, cómo hay que apelar a la memoria. Muchísimas gracias. Y Gracias. hablando de disciplinas, los estudiantes de primer año que cursan Introducción a la Didáctica realizaron algunas preguntas que también invitamos al público presente, si desea hacer alguna pregunta, que la escriba en el chat. Hablando de las disciplinas, preguntan los estudiantes, ¿cree usted que las disciplinas en las que las personas se forman quedarán obsoletas para atacar los problemas de futuro? Justamente usted ahora traía, ¿no?, la formación de un biólogo, de alguien que trabaja en neurociencia, cómo tiene que interactuar con otros especialistas. Es una pregunta delicada, porque es indudable que hay ciencias que se extinguen en el sentido de que quedan caducas sus metodologías. Lo importante es diagnosticar esas áreas que son cruciales y que uno prevé que en mucho tiempo no van a extinguirse, aunque sí van a modificar dramáticamente todo, sus instrumentos de investigación, los objetivos de estudio, eso sí. Porque, ¿qué pasa? La biología ya propone una naturalidad de lo que es un ser vivo, donde hay cuestiones que no se pueden anular. Uno no puede anular lo que es la genómica, no puede anular las estructuras metabólicas. Esas cosas integran indisolublemente la naturaleza de la ciencia de la vida. Pero sí es cierto que puede haber áreas que, en cierto modo, queden caducas en lo que concierne a metodologías. Es un tema delicado ese, porque involucra también personas que se formaron en áreas a las que aprecian. Yo creo que el ideal es que las propias personas sean los vehículos de cambio de las áreas en las que se formaron, para que no sea un asunto traumático. Decir, no se va a enseñar más bioquímica, porque la bioquímica envejeció. Le voy a poner un ejemplo, Rita, porque es interesante lo que el estudiante plantea. Enzimología, que es la ciencia en la que yo me formé, era una ciencia maravillosa, que involucraba, yo creo que Daniel la conoce plenamente, Daniel Pelufo, que está acá con nosotros, la conoce plenamente, que involucraba la formación en cuestiones moleculares, en matemática, y era un territorio de formación científica muy importante. Luego vinieron las tecnologías de conocimiento de la molécula a partir de la estructura por difracción de rayos X o por simulación computacional, y la visibilidad de la cinética enzimática hoy en los trabajos de bioquímica desgraciadamente es baja. Yo creo que es un error tal vez que sea baja, pero es una realidad social que ocurrió así. Acá quizá Daniel nos puede aportar, porque esto es una conversación, y Daniel es alguien muy, muy competente para dar una opinión sobre este tema. Te lo pido, Daniel, ayúdanos. Bien, con muchísimo orgullo, si me permiten, no sé si Rita, Moriana, si las organizadoras están de acuerdo. Por favor, bueno, para primero, nosotros es un placer contar con usted también. Muchas Adelante, gracias. Muchas gracias. Bueno, la fascinación de siempre de escucharlo a Eduardo, ¿no? Es una cosa que es algo que no se agota. Con respecto al tema específico, yo creo sí que de alguna manera las imágenes de alta resolución, las imágenes cristalográficas en el tema de
de la cinética enzimática, ¿verdad? Que es el tema en el que yo me formé también, ¿no? Yo hice mi tesis doctoral estudiando la cinética preestacionaria de fosforilación de la sodio-potasio ATPasa, ¿verdad? Una enzima fundamental para la vida. Y estas imágenes cristalográficas, yo creo que han avanzado el conocimiento, pero de alguna manera no sustituyen, es decir, son de alguna manera fotos instantáneas, ¿sí?, de un sistema biológico, pero me parece que los estudios cinéticos, ¿sí?, tienen suma importancia. El tema es que uno los siga utilizando, ¿sí?, y siga generando conocimiento con respecto a la disciplina en la que uno fue formado. Esto no significa quedarse en el tiempo, ¿verdad, Eduardo? De alguna manera es interactuar y armonizar los conocimientos que vienen de otras disciplinas con los conocimientos que uno tiene, y siempre se encuentra un nuevo nicho para aplicar la disciplina en la que uno fue formado. ¿Sí? Mi humilde opinión, no quiero, esto es Eduardo, ¿sí?, pero como me pidió que comentara, por eso comenté. Muchísimas gracias, Eduardo. No, gracias, Daniel. Yo quería que Daniel diera su opinión, porque justo sé que Daniel es de las últimas personas que conozco, es joven Daniel, pero de las últimas personas que conozco formadas en cinética enzimática. Y lo pongo como ejemplo de que puede pasar que si no se hace lo que Daniel señala, y es que en un trabajo de cristalografía o de estudios por resonancia magnética de una macromolécula o por algún tipo de nueva tecnología que surja, si no se acompaña eso con la utilización de la cinética, puede ocurrir que una ciencia como la cinética se extinga. Ese es el resumen de lo que quiero contestar. Puede ocurrir que se extinga. Y a veces que se extinga puede no ser bueno. Ahí está un poco en manos de los investigadores tener la personalidad suficiente para mantener sus valores y a su turno renovarse. Y termino acá porque hay otras preguntas, acabo de ver alguna en el chat, pero yo prefiero que Rita sea la maestra de ceremonias acá. Muchas gracias. Vamos con la siguiente. Yo estoy leyendo el chat también. No me voy a olvidar de la pregunta. Gabriel Martínez en el chat pregunta si usted haría algún cambio en el plan estudiantil a nivel de la educación terciaria. En mi facultad hay cambios todo el tiempo. Y hay otra forma de hacer cambios que usamos nosotros. La respuesta es sí. Pero hay una forma de hacer cambios que a mí me gusta mucho, que es la que usamos en mi departamento, que era dejar, y es algo contrariamente a lo que se estila en las estructuras docentes uruguayas. Y sé que les va a chocar lo que les voy a decir. Pero se estila que los programas sean detallados y analíticos. Una forma de innovar es que los programas no sean ni detallados ni analíticos, sino que enumeren grandes áreas. Y que dentro de las grandes áreas ustedes tengan la posibilidad de poner las novedades que vayan surgiendo, de suerte que no tengan que quedarse atrapados por lo que escribieron. Porque si ustedes ponen grandes áreas, por ejemplo, sistema nervioso, o en mi caso, biofísica del sistema nervioso, y aparece un tema de redes neuronales asociado a lo que es la Internet o la web, que tiene una vinculación técnica muy parecida a lo que puede ser de pronto la organización de una red neuronal. Ustedes pueden introducir en los cursos todas las novedades que quieran en ese territorio sin tener que hacer ningún cambio de plan de estudios. Es una antigua recomendación, pero que requiere tolerancia, no de ustedes solo, de las autoridades de secundaria, de las autoridades de la universidad, es que admitan que pueden haber, o que deben haber, yo diría, acá con énfasis, que deben haber planes de estudio con una enumeración que no congele el tema científico en el momento en que se escribió esa estructura. Entonces, respondiendo a la pregunta que Rita hacía de la persona que preguntó en el chat, una opción es cambiar el plan de estudios, que a veces conviene hacerlo, efectivamente, cuando se ve que algo marcha mal. Ahora, si algo no marcha mal, más conviene no tocarlo y en cambio dejar esa flexibilidad en planes de estudio que sean enumeraciones muy globales de temas fundamentales. ¿Y qué pasa con las reválidas? Bueno, quienes hagan reválidas que tengan la misma amplitud que el plan de estudios, que midan, que ese es un tema que se nos planteaba en la universidad,
que midan cuando viene un estudiante del exterior, no si si dio un examen sobre la estructura genómica de tal organismo, sino si su madurez intelectual es la que corresponde al nivel al que aspira. Es decir, que se evalúe no el contenido temático, sino el nivel de madurez intelectual que manifiesta el estudiante que pide la reválida de los estudios previos. Ese fue un criterio que tratamos de usar en la Facultad de Ciencias, algunos de nosotros incluso luchando contra nuestros propios colegas. Porque, ¿qué pasa? Un individuo que tiene madurez intelectual recicla cualquier tema que importe reciclar. Ese es el tema que nos resultaba importante. En general pudimos marchar así, pero siempre, como les digo, en la propia universidad hay resistencias. Y va con los estilos intelectuales. La verdad, muy interesante. Muchísimas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, realizada por estudiantes del IPA. La misma dice así: ¿cuál es la perspectiva sobre la influencia de la opinión pública en el desarrollo de la actividad científica? Y ¿hasta qué punto es positiva o negativa la impronta que pueda darle la moral social de cada época al rumbo de las investigaciones científicas? En realidad son dos preguntas. Bueno, es un tema complicado. Por ejemplo, ahora, después del proceso de la epidemia, a pesar de los pequeños núcleos antivacunas y esa gente que no deja nunca de existir, el éxito que la ciencia ha demostrado en poder, este drama que es el COVID-19, drama porque es un virus muy bueno, está Rodney, que podría dar la pista concreta, está por ahí, pero les digo, es un virus muy traidor porque a alguna persona no le hace casi nada y a otra persona la dejan prácticamente destruida y a otros los matan. Es decir, que es un virus con una gran irregularidad en cuanto a cuál va a ser la respuesta del organismo frente a la infección. Y el hecho de que hayan aparecido una importantísima cantidad de vacunas en un plazo de 1 año y pico, y que hayan permitido el control de la epidemia como lo está permitiendo ahora es realmente extraordinario. Es un triunfo de la ciencia. Por cierto, ninguna de las vacunas se inventó ad hoc. Eso hereda cultura en materia de creación de vacunas y conocimiento virológico que viene de mucho antes. Pero a lo que voy es que la opinión pública, en cierto modo, en estos momentos me parece que tiene una visión generalizada positiva sobre la ciencia. Más allá de los eventos que dicen que hay una especie de dictadura médica o de dictadura científica sobre la comunidad, eso son otras cosas. Pero el hecho de la contribución a la dimensión, a la reducción de mortalidad que han hecho las vacunas es algo que creo que ha aumentado la visibilidad de la ciencia y en particular en Uruguay la comunidad virológica, donde tenemos virólogos de primer nivel mundial, ha determinado que la ciencia ahora tenga en Uruguay un nivel de visibilidad y de prestigio alto, lo que se evidencia, como les digo, en los aumentos en las inscripciones. Ustedes no estaban, creo, cuando hablábamos de esto, creo, ¿no, Moriana? No habíamos empezado la reunión colectiva, pero se habla, quizá Flavio puede ratificarlo, pero de un aumento del orden del 45% de los inscritos en la Facultad de Ciencias. ¿Se dan cuenta lo que significa un 45% de estudiantes que deciden dedicarse a la ciencia? ¿Por qué? Porque hay un clima social. Es decir, que lo social importa mucho. Y también la inversa. Las películas en que se muestran a los científicos como idiotas, a los que transportan de aquí para allá como si fuesen títeres, utilizados por las fuerzas del militarismo o de la industria o de la empresa, bueno, eso deteriora esa imagen del científico, que no es necesariamente falsa, digo decir que todo pasa, hay científicos que son así, pero eso deteriora la imagen, es decir, que la opinión pública sobre la ciencia tiene un impacto enorme sobre la dedicación de la gente a la ciencia. Así que es crucial cuidar
de todo punto de vista, una buena imagen de la ciencia y que no sea artificial, que sea sincera, que sea porque la ciencia lo merece. Bien. No Vamos sé con si la contesté, siguiente. Rita, lo que preguntaban, pero... Ujú. Correcto. Vamos con la siguiente pregunta. Son estudiantes de primer año del Centro Regional de Profesores del Litoral, sede Salto. Ellos nos traen, en un ranking mundial, ¿en qué lugar situaría la producción científica en Uruguay? ¿Piensa que se hacen investigaciones de calidad? Bueno, mira, eso es un tema que yo no tengo los números. La respuesta a la última parte es absolutamente sí. Sí. Tenemos dos ejemplos objetivos, famosos. Hoy, no voy a hablar de Caldeiro, que en su momento, como les decía, fundó una ciencia y está en los libros de texto. Caldeiro Barcia, que ya no vive, que falleció hace unos años. Pero hoy en día tenemos dos científicos, Rafael Radi y Julio Fernández, uno bioquímico y el otro astrónomo, que son miembros extranjeros de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Julio Fernández, astrónomo, ha tenido unas contribuciones extraordinarias a la comprensión de las estructuras que están en el alrededor del sistema solar. Y su nombre está citado con la máxima deferencia en los artículos más importantes vinculados a la física del sistema solar. Y Julio Fernández está viviendo en Uruguay desde el año 1985. Trabaja en la Facultad de Ciencias. Y Rafael Radi, alumno de Eugenio Prodanov, ese científico que yo le decía que se tuvo que dedicar a los análisis clínicos, se doctoró en PDCIVA, ha viajado mucho, pero tiene su laboratorio en Uruguay, ha trabajado sistemáticamente en Uruguay, y su nombre también es un nombre completamente fundamental en el tema al que se dedica, que es la biología de los radicales libres. Rafael es un enzimólogo y hoy es un miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, y su trabajo ha tenido repercusión mundial. Ellos son, digamos, lo mismo que lo fue Caldeiro Barcia, o en matemática Macera, o en matemática muchos otros investigadores como Enrique Cabaña, que sus obras están en la bibliografía mundial. Quiere decir que positivamente Uruguay ha tenido y tiene visibilidad internacional desde hace mucho tiempo. Respecto a la posición en el ranking, no tengo idea. No tengo idea. Nuestra comunidad científica es relativamente chica. Nuestra población es chica. Entonces, si se remite la producción científica del Uruguay, su prestigio a la población y a la poca cantidad de científicos relativos que tenemos, probablemente sea una posición alta, pero relativa, no por ciertos números absolutos. Y por supuesto que tenemos que hacerla crecer. No quiero ahora, ya que me preguntas eso, Rita, no quiero emitir penas así en público en la clase, pero al igual que Rodney y los virólogos, todos repudiamos que no haya fondos todavía en Uruguay para tener laboratorios de virología que permitan ir a niveles de seguridad mayores que los podemos manejar ahora. Y eso requiere muchos desarrollos que implican dinero e inversión de parte de alguien, presumiblemente del gobierno o de organismos internacionales. Bueno, sé que por suerte hay mucha gente trabajando tras eso, tras mejorar los laboratorios, y el punto crucial y el punto limitante, y para mí el más grave, es que necesitamos una política de retención de jóvenes científicos en Uruguay. Tenemos una pérdida de científicos egresados con doctorados que en una época andaban en el orden del 50%. No sé ahora. Puedo decirlo por mi laboratorio. El 50% más o menos de la gente que se doctoró con nosotros está fuera del país. Esa era otra pregunta que hacen los estudiantes del CER de Colonia, del Centro Regional de Profesores de Colonia. Ellos preguntaban precisamente por eso, por la fuga de científicos y científicas que emigran hacia otros países. Más o menos, yo le digo, no sé datos de hoy, pero la pregunta de hacerse es dónde pueden trabajar los científicos, recibir un sueldo, tener una vida familiar razonable. Las respuestas son pocas. En la Universidad de la República, en el Clemente Estable y en el Instituto Pasteur,
en el fondo no mucho, puesto que ya el Instituto Pasteur no tiene demasiado dinero para financiar salarios de científicos y utiliza un poco la infraestructura que la universidad le presta, excepto unos pocos cargos que están consolidados en el Pasteur, pero son pocos. Quiere decir que en las condiciones actuales, las fuentes de retención con salarios razonables de científicos en Uruguay son bajas. Si secundaria, lanzo una innovación que quiso ser quizá la innovación del creador del IPA. Si secundaria tuviera una estructura como la École Normale Supérieure en Francia, la Escuela Normal Superior en Francia, destinada a formar profesores de secundaria, pero que ahora es, además de eso, uno de los sitios de investigación de más prestigio, con varios premios Nobel ahí trabajando con laboratorios. Si tuviéramos institutos de formación de profesores de secundaria que a la vez fueran institutos de investigación, sería maravilloso. No es una utopía inalcanzable. Yo creo que era la idea de Grompone cuando creó el IPA. Y alguna otra estructura de retención de científicos. La industria, digamos, en Estados Unidos, Google, Amazon, Microsoft, contratan enorme cantidad de investigadores. Pero eso se logra cuando la industria logra un nivel de desarrollo que le permite tener programas de investigación y desarrollo que no comprometen la vida de la empresa. Hoy en día las empresas uruguayas todavía necesitan sobrevivir. Y en esas condiciones van a pasar muchas décadas, quizá antes de que una empresa pueda tener el volumen de insumos económicos como para poder crear laboratorios de investigación y desarrollo del estilo de las grandes empresas estadounidenses o las empresas farmacéuticas. Piensen ustedes en Pfizer. Lo que es Pfizer como institución, por un lado comercial, puesto que la vacuna no la vende y no nos la regala, pero Pfizer desarrolló esta vacuna y desarrolló el Viagra y desarrolló infinitos medicamentos más que salen del laboratorio de investigación y desarrollo. Pero para llegar a ese nivel, la industria farmacéutica, así como la industria informática, como en cualquier otra industria, se requieren industrias con un enorme poder y muchos años de evolución de la industria. Por lo tanto, creo que en un plazo mediano eso no va a ocurrir acá. Sí, quizá puede ocurrir de acá a bastante tiempo, porque Uruguay es chico y podría ser una Suiza en el sentido industrial, como Suiza es en el sentido industrial. Pero en el mientras tanto, los científicos tienen que poder estar acá y buscarse un instrumento de retención. Muchas gracias. Y para cerrar, vamos a cerrar con una última pregunta de los estudiantes y con una pregunta del público. ¿Cree que en nuestro país, preguntan los estudiantes de Salto, ¿creen que en nuestro país se reconoce de igual manera a los científicos varones que a las científicas mujeres? Mira, yo no sé en nuestro país. Te diría en la Universidad de la República es muy difícil que no sea así, por lo menos en la Facultad de Ciencias. De hecho, me parece que con el evolucionar de los años van a prevalecer como directoras y grado 5 las mujeres sobre los hombres. Ahora tenemos una decana. Yo hace poquito integré un tribunal de grado 5 donde fueron designados como profesores titulares 2 mujeres. Y mi impresión es que por la dinámica y por la demografía de la Facultad de Ciencias y por la forma además como en la Facultad de Ciencias se eligen los docentes, que pasan por innumerables filtros que no, por lo menos en el área biológica estoy hablando, no sé de otras áreas, en el área biológica, innumerables filtros académicos que no pueden permitir ningún sesgo de género. Me parece que en la Facultad de Ciencias, área biológica, la competencia de las mujeres está en el mismo nivel, la competencia científica de las mujeres está en el mismo nivel que la competencia científica de los varones. Y por demografía yo creo que en pocos años las jefas de laboratorio van a prevalecer sobre los jefes de laboratorio. No sé, y no puedo hacer esto extensivo, ni a otras áreas de la Facultad de Ciencias, ni a otras áreas de la Universidad de la República, y a otras áreas de la labor científica en Uruguay. Me consta que no es así en el ambiente laboral general. Soy totalmente consciente de los hándicaps que tienen las mujeres frente a los hombres en el nivel empresarial y en muchos trabajos del ambiente uruguayo. Pero en la Facultad de Ciencias creo que en el área biológica eso no ocurre.
y me parece que quienes van a ser profesores varones en un futuro no muy lejano van a ser una gran minoría. Capaz que Bien. estoy exagerando, no sé, lo puedo pensar. Acá tengo 2 colegas de la Facultad de Ciencias que no sé qué opinarán, pero no hay forma de discriminar mujeres para mal en biología de ciencias, hasta donde yo sé. Estimado Miraji, vamos a leer algunos comentarios que le dejan en el chat. ¿No había una pregunta del público? Sí, me echo un comentario y la pregunta. Bien. Excelente la presentación de Muchas gracias. Eduardo, información muy interesante. Agradezco a las organizadoras por esta grata oportunidad. La profesora Bettina Miech. Gracias, gracias. Vamos con la pregunta de Milagros, de público, que dice así. ¿Qué considera sobre enseñar solamente el método científico tradicional en las clases? Tengo que empezar diciendo que yo creo que no existe el método científico. Y lamento decirlo, pero creo que realmente no existe el método científico. No existe porque creo que ninguno de nosotros que hace investigación sigue ningún reglamento, ninguna rutina, ningún orden, hipótesis, verificación, nada de eso ocurre en la realidad pragmática de la ciencia. Lo que sí hay es planteo de problemas y exploración de instrumentos para resolverlos. Y luego sí lo que hay, que en lo que yo creo firmemente, es en la valoración de lo que supuestamente es una explicación científica en función de que pueda ser refutada. Yo creo en el postulado de refutabilidad. Eso nació en Einstein y luego lo consolidó Popper, y es un tema de la filosofía de la ciencia que yo creo que es muy sólido. Una contribución científica es científica si es refutable. Una afirmación que no puede ser refutada no es científica. Y eso hace que en general con el progreso y el avance del conocimiento, muchos detalles de la ciencia necesariamente van a ser refutados y van a tener una vida transitoria. Fíjense que la propia teoría de la relatividad logró, en cierto modo, mostrar el carácter no completo de la teoría de Newton sobre la gravitación, lo que no significa que no tenga valor la teoría de Newton sobre la gravitación, porque de hecho en la práctica sigue siendo útil, pero también tiene el mismo valor y más valor epistemológico, porque la refinó la teoría de Einstein de la gravitación. Entonces, en la ciencia, yo creo que el método científico que se estudia así, el método científico consiste en hipótesis, bla, 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 eso creo que no existe en la ciencia real. Lamento decirlo, pero... Totalmente de acuerdo con usted, doctor Miraji. También invitamos a seguir leyendo a Duris Bravo, a nuestro querido doctor en didáctica argentino, que también tiene esa misma postura que usted acaba de decir. Vamos a leer, acá se me fue un poquito, de nuestra coordinadora, acá lo tenemos. Nuestra coordinadora nacional académica, la magíster Gabriela Varela, nos dice: felicitaciones a las organizadoras, al trabajo en red, al trabajo colaborativo que trasciende la región y las instituciones. Agradezco muy especialmente al doctor Miraji por su disposición. Muchas gracias. También por su compromiso con la educación científica de nuestro país y por la maravillosa síntesis con las que nos acaba de ilustrar. Muchísimas gracias, doctor Miraji. Muchísimas gracias, Gabriela Varela, por el apoyo constante en la formación de docentes en el Uruguay. Bueno, muchas gracias. Le paso la posta a mi querida colega de Salto, Moriana Rebuf. Y no sé si Marta Varela, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, no sé, Moriano, yo lo mismo, adherirme al agradecimiento, a la disposición para esta charla, que, bueno, como lo planteaba Gabriela, el poder de síntesis y de jerarquización, lo destaco, y también la posibilidad de estar abierto a las inquietudes de nuestros estudiantes, que son muchas, muy interesantes, que quiero comentarles a ellos que están presentes, que usted mismo las calificó como interesantes.
y que bueno, que ojalá tengamos más oportunidades para seguir escuchando. Ese es simplemente mi comentario. Muchas gracias. Bueno, agradecerte, Eduardo, la verdad que ha sido una charla muy, muy rica, que pienso que va a impactar en todas nuestras estudiantes y estudiantes, y pensamos que no debe haber sido nada fácil resumir todo un siglo de desarrollo de las ciencias biológicas en el Uruguay, tal vez que fue una tarea bastante ardua. Hemos aprendido muchísimo, y bueno, agradecerte por toda la disposición. La verdad que ha sido un placer. Yo te agradezco mucho, y lo que decía al principio, lamento que no hubiese caras y gente, que esa fue la gran ausencia de mi charla, y me di cuenta que era imposible, no logré resolverme a mí mismo el problema de cómo ponerlas, pero en todo caso es importante porque quizás no se conozca mucho a qué alto grado de ciencia logró llegar el Uruguay en el periodo inicial del siglo incluso, y en las primeras décadas, porque hubo un empuje a la ciencia, un empuje, quizá viniendo ese empuje de filosofía positivista del fin del siglo XIX. Bueno, hay un tema a estudiar, que si ustedes tienen que hacer monografías en alguna instancia de sus carreras, y ahí hay una fuente inagotable de personas, de temas, incluso lo que yo les decía, el estudio de qué se publicó en la revista de la Sociedad de Biología de Montevideo, son todos temas importantes, interesantes y no muy conocidos. Pero lo que les puedo decir es que si no hubiera habido esa incubación previa, que arrancó en el siglo XIX y que se sostuvo y creció hasta la dictadura militar, no tendríamos esta eclosión extraordinaria de ciencia que hay hoy, donde les digo de paso, antes de terminar, que la propia física ha sorprendido a los físicos latinoamericanos por la fuerza que ha adquirido por la creación del PDCIVA. Una ciencia que era de las más apagadas que teníamos en Uruguay, hoy es una ciencia con destacadísimos investigadores a nivel mundial. Sí, bueno, esa incubación previa fue muy importante. Y yo, Moriana, te agradezco mucho a vos y a los organizadores, y a Marta y a Rita por su actuación como maestra de ceremonia. Les agradezco mucho la gestión de esta complicada reunión. La verdad que ha sido un placer. Bueno, y agradecemos a todas las participantes y los participantes, a todos nuestros colegas que se han sumado, a personas de la UDELAR, a profesores y científicos de la UDELAR, bueno, a nuestra coordinadora, y bueno, a todos los que están presentes, e invitarlos para el próximo 21 de agosto, también a las 10 de la mañana, a la próxima charla, conferencia que nos dará el doctor Flavio Celesi, referido también al desarrollo de las ciencias biológicas, pero ya en este siglo. Así que, bueno, no sé si querés agregar algo, Flavio. No, perdón, pero no sé si voy a hablar mucho de este siglo, un poco tal vez, pero este siglo es muy corto. Entonces, pero bueno, charlamos después en todo caso, Moriana, a ver bien, porque había entendido un poco que me iba a referir más bien específicamente a un área en la que bueno, he estado involucrado, que es la biología del desarrollo, que puede servir como un representante de las áreas biológicas. Bárbaro. Pero eso lo charlamos. Hay tiempo Espero no decepcionar. Mi idea igual es tomar un poco, agradezco muchísimo a Eduardo, muchísimo, porque realmente esta introducción fue aparte de brillante, fue muy completa, y me voy a apoyar muchísimo. Ya no voy obviamente a repetir las cosas que él comentó, pero sí me voy a apoyar mucho, y eso es fundamental. Pero me voy a ver obligado seguramente, ya que digo, la historia de este siglo en realidad es corta, me voy a ver muy obligado a hablar bastante de grandes hitos relativos sobre todo a esa disciplina o subdisciplina que ocurrieron en el siglo pasado, por lo menos desde mediados del siglo pasado. Tal vez arranque un poco más tarde, pero probablemente cuente un poco de eso. Bueno, Con una perspectiva personal, por las dudas aviso, no va a ser tampoco demasiado abarcativo. Bueno, damos por finalizado, ¿no?, este encuentro, ¿no, Rita y Marta? Sí, en lo personal, muchísimas gracias, me quedo muy contenta por la participación, por esta ponencia brillante de Miraji, que la verdad, ha sido un gusto, y muchas gracias a todas las personas que están aquí presentes por hacerse un tiempo, un sábado, ¿verdad?, 7 de agosto. Así que muchísimas gracias,
Y bueno, a seguir tendiendo redes y puentes. Moriana. Bueno, buenos días para todos y nuevamente gracias, como dice, a todos los que nos apoyaron y por haber compartido este momento con nosotros tan enriquecedor con el doctor Mirrati. A pesar de la virtualidad, lo que podemos hacer es confiarnos y aplaudir, que los aplausos enriquecen el alma. Muy bien. Gracias, Eduardo. De nada, gracias a ustedes.